¿Contenta? ¿Nerviosa? Porque yo sí, mucho, Ok, pues gracias a Dios, mis hermanos, como les decía, hoy celebramos con gozo la culminación de estos años de entrega, de esfuerzo, de sacrificio, que Dios ha permitido a nuestra hermana Brenda alcanzar este hermoso logro, convertirse en médico. Y pues hoy queremos también agradecer juntamente con toda la iglesia y glorificar a Dios por este logro que le ha permitido a nuestra hermana Brenda. Y pues yo quiero invitarles, mis hermanos, a que vayamos al libro de Colosenses, vayamos a la carta de Colosenses. Para los que no sabían, hay una epístola que se llama Colosenses, la escribió el apóstol Pablo. Colosenses, después de Filipenses, Colosenses, capítulo 4, versículo 14. Colosenses 4, 14. ¿Lo tenemos? Amén. Si alguien allá no tiene Biblia, compártele ahí, acércate un poquito más y compártele la palabra. Colosenses 4, 14. Voy a darle una vez lectura un servidor, después quiero que lo lea la iglesia entera, junto con los familiares aquí presentes, y después yo quiero pedirle solo a la familia de nuestra hermana Brenda que lo lean, ¿ok? Solo es un versículo que está muy cortito. Dice así la palabra de nuestro Dios. ¿Todos lo tenemos? ¿Sí? Amén. Dice: os saluda Lucas, el médico amado, y demás. Toda la iglesia, mis hermanos, la familia aquí presente. Os saluda Lucas, el médico amado, y demás. Ahora la familia de nuestra hermana Brenda, nuestro hermano Juan, nuestra hermana Rosario, junto con Brenda, por favor. Os saluda Lucas, el médico amado, y demás. ¿Lo leemos ahora todos juntos? Os saluda Lucas, el médico amado, y demás. Vamos a leerlo ahora, pero solo hasta la coma. Vamos a omitir a demás. Demás lo dejamos para otra ocasión. Solo os saluda Lucas, el médico amado. Yo creo que vamos a ir memorizando este versículo. Todos juntos. Os saluda Lucas, el médico amado. De los médicos he escuchado muchas cosas. He escuchado que algunos son muy buenos, muy buenos médicos, y los hay. Y por ahí he escuchado que de nuestra hermana Brenda creo que va por ese camino. Eso me ha dicho tu mamá. He escuchado de los médicos que son muy buenos. Otros, aquí entre nos, que no escuche Brenda, que son muy malos. Y poco empáticos. Pero lo curioso, mis hermanos, o lo que yo noto en este versículo, que creo que he escuchado raramente de un médico, es que digan que sea un médico amado. Podemos decir, no, ese médico es muy bueno, te lo recomiendo, muy bueno. Pero rara vez he escuchado que de alguien se diga, es un médico al que amo. No, a ese médico de verdad que lo amo. Lo amo a ese médico. ¿Qué hizo de Lucas que Pablo dijera de él? Porque es la epístola de Pablo, y Pablo dice, empieza a mandar saludos, y dice, entre los que mandan saludos está Lucas, el médico amado. Notemos que no dice un médico amado, no dice el médico amado, así como si no hubiera en su momento ningún otro médico como él. El médico amado. Y es que si no sabían, mis hermanos, Lucas, el que escribió el evangelio de Lucas, era médico, tenía como profesión la medicina, allá en el primer siglo. ¿Quién sabe cómo era la medicina en aquel entonces? Nuestra hermana Brenda de saber, pero sin duda que era una medicina muy diferente, los avances muy diferentes a los de hoy. Entonces Pablo dice, también les manda saludos Lucas, el médico amado. Otras versiones dicen, os saluda Lucas, al que amamos. El médico al que amamos. Pues, ¿qué habrá hecho Lucas? ¿Qué
¿Qué cualidades tendría Lucas como médico que decían de él que lo amaban? ¿Quieren que vayamos y que conozcamos un poquito a Lucas para que, pues hoy nuestra hermana Brenda, que está aquí presente, pueda trabajar en esas cualidades que hicieron de Lucas un médico amado? Y que el día de mañana es nuestra oración, creo que esa es nuestra oración, que el día de mañana se pueda decir de nuestra hermana Brenda, Brenda, una médico amada. ¿Te gustaría, mi hermana Brenda, que un día se dijera eso de ti? Que se dijera, ay, Brenda, no solo es buena, es amada. O sea, yo amo a esa médico. O sea, te la recomiendo y de verdad que la estimo con mucho cariño. Pues vamos a ver, mis hermanos, vamos a ver 3 características de Lucas que lo hicieron ganarse este título, el médico amado. El médico amado. Estaría bien, mi hermana Brenda, solo como una idea loca, ahí en tu consultorio poner un cuadro que diga Lucas, el médico amado. ¿Quién es Lucas? Y tú puedas explicar y decir, es que yo quiero ser como él. Como ese médico del primer siglo, del que a lo mejor no se habla mucho en otras áreas, pero en la escritura se nos dejó bien escrito el apóstol Pablo y dijo, este es Lucas, el médico amado. Y pues vamos a ver con un acróstico. Me río porque cuando nuestros hermanos se casaron, en su 25 aniversario, también traje un acróstico. Hoy otra vez va a ser un acróstico. Y es para que más o menos se nos memorice. Así que con las sílabas me, di, co, vamos a ver 3 características de Lucas que le hicieron ganarse este título de el médico amado. El médico amado. Ok, comencemos con la primera, que es, ¿cuál, mis hermanos? A ver, todos juntos. Es me, no M, es me. A ver, todos juntos. Y se oyeron como lindos corderos del Señor. No como borregos, como corderos del Señor. Como lindos corderos y obedientes corderos del Señor. De mentor. Si algo tuvo Lucas, mi hermana Brenda, si de repente te cambio el nombre me lo dices, de repente te confundo a ti y a Karen. Pero aquí de hecho lo escribí para que no se me olvidara. De mentor. Esta primer sílaba, mis hermanos, nos recuerda la primer cualidad esencial en Lucas. Lucas como médico fue un mentor. Y déjame darte una definición de mentor, porque podríamos tener muchas, pero un mentor es una persona con experiencia y conocimiento que guía y apoya a alguien con menos experiencia en esa área y está con él, lo acompaña, es un mentor. Bueno, Lucas para Pablo, ¿saben qué fue? Un mentor. Estuvo ahí siempre con Pablo. Un mentor es una persona que acompaña a una persona en un proceso, ofreciendo su orientación, ayudándolo a enfrentar los desafíos que se puedan presentar. No cualquier médico hace eso, Este es tu diagnóstico, este es tu remedio, ingéniatelas como puedas. Bueno, Lucas no era así. Lucas era un mentor. Por ejemplo, Lucas acompañó a Pablo en cárceles, en viajes peligrosos, en persecuciones. Nunca lo abandonó. Era como su médico de cabecera. Ahí estaba Lucas. Y es que sin duda, mis hermanos, que si alguien necesitaba un médico, era Pablo. ¿Han leído cuando en cierta ocasión lo apedrearon? ¿Qué se necesita cuando apedrean a alguien? Solo imagino cómo dejaron al pobre Pablo después de predicar el evangelio, lo apedrearon, lo dejaron como muerto. De hecho, pensaron que estaba muerto. Y cuando se fueron los enemigos del evangelio, Pablo se levantó. ¿Quién creen que lo curó? Lucas. Dijo, a ver, Pablo, ven para acá, hermano. A ver, aquí vamos a curarte con él. Ahí estaba Pablo como mentor, acompañándolo en momentos difíciles. Nunca lo abandonó. Y lo increíble, mis hermanos, es que Lucas nunca buscó reconocimiento. Oye, Pablo, no se te olvide lo que estoy haciendo por ti, Pablo. O sea,
ten en cuenta lo que estoy haciendo, Pablo. No, nunca buscó reconocimiento. Nunca usó su conocimiento, Lucas, para exaltarse, sino más bien lo usó para servir. Para servir. Y no solamente a Lucas. Recordemos que Pablo dice, Lucas, el médico amado. Otras versiones más modernas dicen, el médico que amamos. O sea, no solamente lo amaba Pablo, lo amaban todos los cristianos que conocían a Lucas, lo amaban. Esto hizo, mis hermanos, de la vida de Lucas, el médico Lucas, una vida digna, una vida sobria, una vida honesta. Su ministerio, aunque fue silencioso, fue brillante su ministerio. Creo que Pablo no hubiera sobrevivido sin Lucas a su lado, no hubiera sobrevivido. Además que se enfermaba mucho Pablo, quizás por los exponerse a diferentes temperaturas en los viajes. Pero ahí estaba Lucas. La integridad de Lucas, mis hermanos, era tan sólida, fue tan sólida, que Dios le confió escribir 2 libros de la Escritura. O sea, del libro sagrado, la Biblia, este libro sagrado, mis hermanos, que ha trascendido generaciones y lo seguirá haciendo. Cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios no. Pues Dios le concedió el privilegio a Lucas por ser este médico, ¿cuál fue la primera? Médico mentor, médico que acompañaba. Por tener esta cualidad, Dios le concedió a Lucas escribir 2 libros sagrados. ¿Alguien sabe cuáles son? Bueno, ya lo mencioné. Lucas, el Evangelio de Lucas, igual otro. Y el libro de los Hechos. Lucas y Hechos son, de hecho, deberíamos tomarlos como un solo tratado, solo que es parte 1 y parte 2. Lucas y Hechos de los apóstoles, lo escribe Lucas, los escribió Lucas. Dios le concedió este privilegio a Lucas por tener esta cualidad de acompañar, de estar allí, de no abandonar. Y mi hermana Brenda, déjame decirte, mi hermana, que alcanzar un título no es nada fácil. No muchos lo tenemos. Muchos dicen, no, eso es estar estudiando, quemándome las pestañas. No. Y luego médico. Dicen que los médicos nunca dejan de estudiar. ¿Es cierto? Tienen que estarse actualizando. Pero mi hermana Brenda, tu dignidad no vendrá por tu título. Tu dignidad vendrá por cómo vives y cómo decides tratar a otros como médico. Eso te va a dar tu dignidad como médico. Por cómo acompañas a los que te necesitan. Y de esta manera, mi hermana Brenda, estarás honrando a Dios con tu profesión, que espero en Dios que sea vocación, y que digas, lo hago con todo mi corazón. No solamente es mi profesión porque mis papás me lo dijeron, sino porque me gusta, me apasiona, es mi vocación. Cuando hagas esto, acompañar al doliente, al enfermo, entonces de esta manera estarás honrando a Dios y sirviendo a Dios. Fíjate, mi hermano, que una de las cosas que me encantan de la Reforma Protestante, hay los que no saben qué es, investiguenla, no voy a explicarse, me voy a alargar, aunque mi hermana Rosario me dijo, pues, oye, alárgate, primo, pero no lo voy a hacer, porque tenemos... Perdón, prima, a veces se me sale lo honesto. ¿En qué me quedé? Ok. Tu dignidad vendrá por cómo tratas a los demás, por cómo los acompañas, a los que te necesitan, y de esta manera honras a Dios. Una de las cosas que me encanta de la Reforma Protestante es quitar ese estatus de creer que los que estamos aquí predicando y nuestra profesión es más santa delante de Dios y más agradable delante de Dios que cualquier otra, llámese médico, plomero, albañil, la que sea, cualquier oficio. Delante de Dios, cualquier oficio, incluida el predicador, la del pastor, cuando se hace para la gloria de Dios, ¿en qué crees que se convierte esa persona?
en un servidor de Dios, en un siervo de Dios. Y mi hermana Brenda, tú puedes convertirte en una sierva de Dios si acompañas al doliente, si miras por ellos, si no les abandonas. De esta manera honrarás a Dios y estarás siendo una sierva de Dios, sin necesidad de estar detrás de un púlpito. Sin necesidad de estar detrás de un púlpito, tú estarás sirviendo a Dios. Esto te hará confiable, esto te hará respetada y te hará amada, como Lucas. Os manda saludos Lucas, ¿cómo dice Pablo? El médico amado. Mi hermana Brenda, ¿te gustaría ser amada por tus pacientes? O dices, no me importa, si me aman bien, si no, también. Yo creo que todo médico les gustaría que sus pacientes lo amaran. Bueno, pues el primer consejo es, sé mentora, acompaña al paciente, mira por ellos, no los dejes en el momento difícil. Una sola llamada, un mensajito, puede cambiar a ese paciente y decir, oye, esa doctora sí que se preocupa por mí. Y decir, amo a esa doctora, la estimo. Así que hemos visto la primer cualidad de Lucas con la sílaba me. ¿Cuál sigue? Estamos con el acróstico médico. Ahora sigue di. Con la di vamos a ver la otra cualidad de Lucas, que fue diligencia. No solamente Lucas fue un mentor, fue un médico diligente. Y déjame darte una definición de lo que es diligente. La diligencia es una virtud que se puede comprender como la disposición de una persona a actuar prestamente, a hacer las cosas bien y a cumplir los compromisos adquiridos. Imagínate un médico que sea mentor, pero que no haga las cosas bien. Y esté allí contigo, pero total, pues le receto esto, ¿no? A ver si le funciona. Pues al otro le funcionó, a ver si a este también. Lucas se ganó el título de el médico amado porque encarnó esta virtud de dignidad, de diligencia. Fue un médico diligente. De hecho, lo vemos en uno de sus evangelios, en el Evangelio de Lucas. Si ustedes saben el Evangelio de Lucas, lo pueden hacer en su casa. En Lucas capítulo 1, versículo 3, dice Lucas, cuando empieza a escribir su primer evangelio, dice, habiendo investigado con diligencia todas las cosas, me ha parecido bien también a mí hablar de la vida de Jesús. ¿Pero qué hizo Lucas? Investigó con diligencia. O sea, se quemó las pestañas, hizo visitas, probablemente visitó a María. A ver, cuéntame cómo estuvo, cómo nació Jesús. Y ahí estaba escribiendo Lucas. Fue con los apóstoles, porque Lucas no fue un apóstol. Lucas no fue un discípulo del Señor mientras él vivía. Así que él no estuvo durante el ministerio de Jesús. Tuvo que investigar. Y eso sin duda que le tuvo que costar un buen tiempo, quizá dinero, esfuerzo, desveladas. Pero Lucas dijo, si voy a escribir algo acerca de Jesús, lo haré diligentemente. Lucas era un profesional excelente. No hacía las cosas a medias. Su compromiso lo llevó lejos y esto le ayudó a servir a la iglesia por siglos. Hoy estamos hablando de él. Hoy estamos hablando de él, del médico Lucas. Mi hermana Brenda, que tu compromiso no se detenga hoy o estos días que recibiste tu título, que tu diligencia no se detenga de, pues ya acabé de estudiar, pues ya, que tu compromiso siga, que tu diligencia siga estudiando para mejorar, para servir, para ser mejor, para recetar mejor, que tus diagnósticos sean con esa diligencia. A ver, ¿qué tendrá mi paciente? Y que incluso, perdón por lo que voy a decir, no puedas dormir, mi hermana Brenda,
por estar pensando, ¿qué tendrá este paciente? A ver, vamos a la computadora, ¿qué tendrá? Hasta que digas, ya lo encontré, sé qué tiene. Y al saber qué tiene, sé cuál es el diagnóstico. Sé el diagnóstico y sé cuál es el tratamiento. Sé cuál es el tratamiento. Mi hermana Brenda, si tú haces de tu profesión una profesión que te convierta en un médico diligente, mi hermana, la gente te amará. La gente te amará. Irá a verte, no sé desde dónde. Brenda, la médico Brenda. Porque ella de verdad que cuando te receta algo, primero te examina, no te receta algo, pues ahí se va. Sé diligente. Recuerda, mi hermana Brenda, recuerda, cuando un carpintero se equivoca, ¿con qué crees que tapa su error? Con pasta. ¡Híjoles! Le faltó. Pásame la pasta. Listo. Ni se ve. Pero cuando un médico se equivoca, tiene que tapar su error, o tapan su error, ¿con qué, mis hermanos? Con tierra. Se nos murió. Por la equivocación del médico. Claro, no siempre que fallece una persona es porque el médico se equivocó. Todos vamos a la muerte y la medicina lo que hace es retrasar un poquito, que viva un poco más. Pero si el paciente murió porque no fuiste diligente, mi hermana, tendrás que enfrentar la triste realidad que los errores de los médicos no diligentes se tapan con tierra. Se murió. La excelencia, mi hermana Brenda, no es soberbia, es adoración a Dios cuando lo haces preocupado por tu paciente. Tú estás adorando a Dios. O sea, tú puedes llevar la adoración a Dios a tu consultorio, y cuando tú estás preocupada por tu paciente, a ver, vamos a ver, o sea, tú estás agradando a Dios, estás sirviendo a Dios. Así que, número 1, ¿cuál fue la primera cualidad de Lucas? Mentor. Fue un mentor. Número 2, diligente. Mi hermana Brenda, ¿te gustaría que de ti se dijera Brenda, la médico amada? ¿Te gustaría? Pues tienes que ser diligente. Y esto es en todas las profesiones, mis hermanos. Ahorita me estoy enfocando y dirigiendo a Brenda, pero esto es en todas las profesiones. Queremos que de nosotros se diga, él, mira, excelente. Tenemos que ser diligentes en lo que hagamos. Ok, vamos con la otra. ¿Cuál sigue? Médico, la de médico. Si Lucas tenía otra característica, era que él fue un médico compasivo. La tercera sílaba nos recuerda la tercera cualidad esencial en Lucas, un médico compasivo. Y déjame definirte lo que es compasión. La compasión es un sentimiento que nos impulsa a comprender el sufrimiento de otros y a tener el deseo de aliviarlo. Se diferencia de la empatía, porque la compasión se pone en el lugar del otro. A ver, que yo fuera el enfermo. Esto implica acción, motivada por afecto, por preocupación, llevando a la acción para ayudar al que lo necesita. Eso es compasión. Sé que es una definición muy larga. Y sin duda Lucas, mis hermanos, encarnó con dignidad esta virtud. Fue un médico compasivo, un médico mentor, un médico, diligente y un médico compasivo. Lucas era un médico compasivo. Es que antes de tocar cuerpos médicos, Lucas, el médico, tocaba corazones. Él tocaba corazones. En su evangelio, por ejemplo, el evangelio de Lucas, nos describe Lucas a enfermos, a marginados, a dolientes, y lo hace con ternura.
Por ejemplo, ¿recuerdan al leproso de Lucas? Ahí se los dejo de tarea. Un leproso rechazado. Y cuando Lucas habla de él, lo hace con tanta ternura, con compasión. No como en el primer siglo, que todos los leprosos eran vistos de, ay, que no te toque, hazte para allá. ¿Recuerdan aquella mujer encorvada? Estaba toda encorvada. Y cuando Lucas nos narra su historia, también lo hace con compasión y con ternura de cómo viene a Jesús y Jesús la sana. O, por ejemplo, la viuda aquella que se le murió su último hijo, se quedó viuda y estaba llorando y se encontró a Jesús y Jesús le resucitó a su hijo. Todas estas historias, mis hermanos, Lucas lo hace con una compasión al narrárnosla. O sea, no lo hace fríamente. Es que Lucas, en sus pacientes o en las personas, porque muchos de estos ni eran sus pacientes, Lucas en las personas no veía casos clínicos a experimentar. Él veía personas amadas por Dios con un problema, con una necesidad. Decía, ¿qué puedo hacer yo por ellos? La misericordia fue el sello que hizo que Lucas se ganara el título de Lucas, ayúdenme, el médico amado. El médico amado. Mi hermana Brenda, que Dios llene tus ojos de compasión cuando ves a tus pacientes. Amén. Que llene tus ojos de compasión. Que nunca veas a un paciente como un número, sino como un alma. Esta es un alma amada por Dios. ¿Qué puedo hacer yo por ella? ¿Qué puedo hacer yo por ella? Mi hermana Brenda, ¿te gustaría que se dijera de ti, Brenda, la médico amada? Sí. Bueno, pues tienes que ser compasiva con tus pacientes. Y que el Señor te dé mucha paciencia, porque a veces los pacientes somos bien impacientes. Si algo tenemos los pacientes, es que somos bien impacientes. Bien impacientes. En este acróstico, mis hermanos, a ver, ayúdenme con el acróstico. Me, de mentor. Di, de diligente. Y co, de compasivo. Pues en este acróstico, con la me de mentor, la D de diligencia y la co de compasión, hemos visto cómo Lucas, por estas cualidades, fue recordado como el médico amado. Porque él fue un médico, una persona que fue ejemplo de estas virtudes. Y pedimos a Dios, y ahorita vamos a orar por Brenda, pedirle al Señor que estas virtudes sean una realidad en Brenda. Que Dios haga de ti, Brenda, una médica amada, por ser ejemplo de estas virtudes. A ver, ayúdenme. Mentor, diligente, compasiva. Que seas una médico amada, porque ames a tus pacientes. Sé que será difícil, pero ella escogió la profesión, o ustedes se la impusieron, mis hermanos. Tú la escogiste, Brenda. Nadie te obligó. Tú escogiste ser médico, y es tratar con pacientes que son bien impacientes. Pero que Dios te dé amor por tus pacientes. Y de esta manera tus pacientes te amarán. Pero no solamente te amarán tus pacientes, ¿sabes quién más te va a amar? Tu familia. Y va a estar bien orgullosa de ti. Ay, Brenda, ¿cómo la quieren sus pacientes? Y eso va a hacer que también tu familia te ame. Pero también la iglesia te va a amar y decir, recuerdan a aquella muchacha. Y esperemos ellos que vengan más seguido, ¿verdad? Sé que la profesión es difícil y tienes que estar casi 24/7. Pero que digan, Brenda, mira, de verdad que muy compasiva con sus pacientes, diligente, acompañó a las personas. También la iglesia te amará. Y sobre todo, Dios te amará. Te amará y dirá, Brenda, la amo por su trabajo que hace. Y es que Dios no va a ver el trabajo que hagas para toda esa gente enferma, Brenda. Dios no va a ver que estás haciendo el trabajo para ellos. ¿Sabes para quién va a ver que estás haciendo ese trabajo? Para Él. Y te va a amar.
Pero bueno, podría terminar aquí y decir, pónganse de pie, vamos a orar. Pero no quiero terminar, mis hermanos, sin ir un poquito más arriba. Vamos a terminar y vamos a levantar un poco nuestros ojos más arriba, mucho más arriba. Y hablar, porque hemos hablado de Lucas, y no hemos dejado a Lucas, pero decimos, wow, Lucas, cómo me hubiera gustado conocerlo. Señor, danos más médicos como Lucas. Señoras de Brenda, una médico como Lucas. Pero mis hermanos, vamos un poquito más allá, más allá. Y déjame hablarte un poco estos últimos minutos, hablarte del médico de médicos. Y ya saben quién es. De hecho, fue el que inspiró a Lucas para ser como él fue. O sea, él lo inspiró. O sea, Lucas tuvo como ejemplo a este médico de médicos. Y estoy hablando de nuestro Señor Jesucristo. Aquel que cura lo que ningún hospital puede sanar. Lo lamento, ¿verdad? Yo sé que como médicos quieren curar todas las enfermedades, pero hay enfermedades que... Pero el médico de médicos, Jesucristo, cura lo que ningún hospital puede sanar. Cristo, el médico de médicos, nunca pierde un caso, mis hermanos. Nunca, nunca. Cuando Lucas narró los milagros de Jesús, no estaba escribiendo anécdotas médicas, estaba describiendo al Hijo de Dios. De hecho, el Evangelio de Lucas y Hechos, su tema principal era Jesucristo. Ese era su tema, Cristo. Lo que hizo Cristo y lo que continuaron haciendo los discípulos por el mensaje de Cristo. Ese era su tema de Lucas. O sea, es increíble, ¿no? Que un profesional del primer siglo no nos haya dejado un tratado de medicina, ¿no? Oye, es Lucas, un buen médico, y que no nos haya dejado un tratado de medicina para que los médicos de hoy lo estudiaran. Nos dejó tratados evangelísticos que nos hablan de Cristo. Y es que Lucas pudo ver que Cristo es el médico perfecto, el que no solo cura cuerpos, sino cura el alma, cura el espíritu y nos da un destino eterno de bienestar. Él, por ejemplo, mi hermana Brenda, él tocó a un leproso. ¿Y qué crees? Solo con tocarlo, ¿qué crees que pasó? Lo sanó. Y es increíble. Lo que un médico puede tardarse, no sé si meses, Jesús lo tocó y lo sanó. Y Lucas vio, a Lucas le hablaron de esto. ¿Por qué no lo vio? No fue discípulo. Pero cuando le contaron, dijo, ¿en serio? Oye, si yo llevo tanto tiempo tratando a leprosos y no he logrado que cure ninguno. Y le dijeron, pero Jesús lo hizo. Él le habló a los ciegos. ¿Y qué crees, mi hermana Brenda? Y ellos vieron. Lucas vio esto y dijo, oye, podría gastar mi vida dejándoles un tratado de medicina, pero creo que mejor gastaré mi vida dejándoles un tratado que hable de Cristo. Él dijo, levántate. ¿Y qué crees que pasó con el paralítico? Se levantó al instante. No como los milagreros de hoy. ¡Ay, está caminando! Y al rato se vuelve a caer. No, o sea, él les dijo, levántate. Y al instante se levantaron y caminaban derechitos y corrían. Y a Lucas le contaron esto y dijo, no es posible. O sea, ¿de verdad? Sí, hay testigos, Lucas. ¿Dónde están los testigos? Aquí están. Es más, mira, él era paralítico. Pregúntale a sus papás. Y Lucas dijo, ¿en serio? Le cambió Jesucristo la vida a Lucas. Aquel médico, probablemente un griego que estudió en las mejores escuelas, probablemente con nacionalidad romana, que pudo ser un buen médico y tener su consultorio, pero dijo, creo que no voy a gastar mi vida en eso, aunque es muy útil. Voy a gastarla en otra cosa. Pero aún más, el mayor milagro que nuestro Señor Jesucristo, y el más profundo, y el más necesario, y el más urgente que necesitamos, no es el milagro físico. Porque, mis hermanos, toda esa gente que Jesús sanó, tristemente, al final, ¿qué creen? Pues murió. Al final murió. El ciego, el paralítico, al final se murieron de alguna enfermedad.
o porque así la ley de la vida, al final se murieron. Es que el mayor milagro que nuestro Señor vino a hacer, mis hermanos y mi hermana Brenda, el mayor milagro no fue físico. Ese te toca a ti. Eso, los milagros físicos, con medicina, con tu esfuerzo, con todo lo que puedas poner. Pero el mayor milagro que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo fue el milagro espiritual, sanar nuestra alma de una enfermedad o de un virus, vamos a llamarle así, de un virus no que nos enferma, que nos mata. ¿Sabes cuál es este virus? El pecado. Este virus no enferma, este virus mata. O sea, lo tienes, te mata. Pues Jesucristo vino y se encarnó, el Hijo de Dios, para curar y sanarnos de este virus. Por ejemplo, un profeta, Isaías, lo anunció muchos siglos antes, de la siguiente manera, dijo: mas Él, hablando de Cristo, mas Él herido fue por nuestras rebeliones y por su llaga fuimos nosotros curados. Y aquí la curación de la carne de Isaías es la curación espiritual del pecado. Eso dice Isaías 53:5. La medicina humana, mis hermanos, y nuestra hermana Brenda creo que lo sabe, la medicina humana puede retrasar la muerte, pero Cristo, y solo Cristo pudo vencerla. La medicina humana puede retrasar la muerte, y lo agradecemos a Dios por esos médicos que nos retrasan la muerte, para estar más con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros nietos. Pero solo Cristo pudo vencerla y puede vencerla. Los médicos pueden tratar enfermedades. Nuestra hermana Brenda va a tratar enfermedades, y muchas enfermedades. Creo que las está tratando ya. Creo que tiene ya su consultorio, ¿no? Pero solo Cristo puede perdonar nuestros pecados y eliminarlos y quitarlos de completo. Los hospitales pueden aliviar el dolor, pero solo Cristo puede sanar el corazón. Solo Cristo. En la cruz, Cristo hizo la obra más grande del universo. Se entregó para curarnos del mal más mortífero, el pecado. Y Él llevó nuestra culpa. Él cargó nuestras llagas. Él bebió nuestro dolor. Él recibió nuestra muerte para darnos vida, y vida en abundancia, vida eterna. Y Cristo es el médico que sigue sanando hoy. Hoy mismo Cristo sigue restaurando vidas, sigue restaurando, alguna de las cosas que sigue haciendo Cristo, de las muchas que hace. Sigue restaurando corazones rotos, sigue sanando conciencias heridas, sigue restaurando mentes cansadas, familias destruidas, almas sin esperanza, y lo hace no con anestesia, sino perdonándonos. Lo hace no con medicinas, sino con su gracia. Lo hace no con bisturí, sino con su Espíritu Santo. No lo hace en un quirófano, lo hace en la cruz. En la cruz del Calvario lo hizo. Lo hace con una cruz vacía y una tumba abierta, porque Él resucitó, venciendo a la muerte. Y mi hermano, le he hablado mucho a Brenda, pero hoy quiero hablarles a todos en general. Una invitación a todos. Y es una invitación espiritual. Así como Cristo, mis hermanos, ha dado vida a Brenda y la ha guiado hasta este día, hoy también nos llama a todos, para que le entreguemos nuestra vida. A todos nos llama hoy. El médico de médicos nos dice: vengan, mi consultorio está abierto. Las 24/7, los 365 días del año, vengan a mí. Alguien está cansado, herido, fatigado, ya no aguanta el pecado que tanto repite y que por más que se esfuerza, dice: ¿por qué lo vuelvo a hacer? Ven a mí y serás sanado de tu condición espiritual. Mis hermanos, no hay caso demasiado difícil para Cristo, no hay nada difícil para Él. No hay alma demasiado enferma, no hay herida demasiado profunda, no hay pecado demasiado grande, no hay historia
demasiado rota. Dios puede arreglar Cristo nuestro Señor puede arreglar cualquier situación. Mis hermanos, donde termina la medicina humana, comienza la medicina de Cristo. Cuando ya no tengas esperanza, cuando algún doctor y un médico, por más esfuerzo que haga, diga, pues mire, lo lamento mucho y lo lloro con usted, pero está desahuciado, no hay nada que hacer por usted ya. Lo único que puedo hacer es acompañarlo. Cuando llegue si algún día llegue ese momento en tu vida, mi hermano, que Dios quiera y no, mi hermano, ahí sigue Cristo, diciéndote, hay una eternidad para ti. Hay una eternidad para ti. Aquí no se acaba, aquí no es el se acabó y ya. No, hay una eternidad que yo te puedo dar de bienestar. ¿Qué tienes que hacer? Venir a Cristo, mi hermano. Venir a Cristo en arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Aborreciendo tu pecado. Diciéndole, Señor, ya no quiero este pecado, ya no lo quiero más, ya lo disfruté mucho tiempo, pero estoy harto. Me está destruyendo a mí, está destruyendo a mi familia, ya no lo quiero, Señor. Sáname de ese pecado. Venir a Cristo en arrepentimiento y en fe. Arrepentimiento y fe. ¿Qué es fe? Depositar toda tu confianza en Cristo con respecto a tu salvación. Toda tu confianza. Descansar en Él. Saber que Él ya hizo lo que tú y yo no podemos hacer, mis hermanos. Nuestro Señor Jesucristo vino a vivir una vida perfecta que tú y yo no podemos vivir. ¿Cuántos de aquí pueden vivir una vida perfecta? Por lo menos un día. ¿Alguien de aquí puede por lo menos un día ser perfecto? No. Bueno, ok. Mediodía perfecto, sin ofender a tu familia, sin gritar, sin lastimar. Mediodía, ¿alguien puede? Mediodía, sin ningún pensamiento malo. Bueno, ok, una hora, mis hermanos. ¿Alguien puede? Ok, un minuto. ¿Alguien podrá un minuto ser perfecto? Mis hermanos, nadie puede hacer eso, nadie. Pero nuestro Señor Jesucristo vino a vivir una vida perfecta de la cuna a la tumba. Vivió en perfección. ¿Y sabes para qué vivió una vida perfecta? La vivió en nuestro lugar. Porque dijo, Isaac no puede, Brenda no puede ser perfecta, y cada uno de los que estamos aquí, yo voy a vivir esa vida perfecta por ellos. Y después voy a ir a la cruz, a morir la muerte que ellos merecen, que Isaac merece por su pecado. Porque Isaac ha pecado y merece morir, y merece la condenación, pero yo voy a morir por él en la cruz, y por cada uno de ustedes. Y después voy a resucitar, para entonces entregarles la victoria y decir, aquí está la victoria que he ganado sobre el pecado, sobre la muerte, es de ustedes si vienen a mí en arrepentimiento y en fe. Mi hermana Brenda, que Cristo, el gran médico de tu alma, el que te salvó, el que te llamó, te fortaleció y te guió hasta aquí para acabar tus estudios, sea tu modelo. Que Cristo sea tu modelo, mi hermana. Olvídate de Lucas si quieres. Olvídate de Lucas. Pero no te olvides de Cristo. Que Cristo sea tu modelo, tu fuerza, tu esperanza y tu gloria. Y que Él brille en ti a través de tu vocación. Y que un día, quizás no muy lejano, se pueda decir, Brenda, una médico amada. Porque conoció y reflejó al médico que nos amó primero, nuestro Señor Jesucristo. Así que mi hermana Brenda y sus papis, pónganse de pie, solo ellos. Ustedes siéntense, aquí ahorita voy con ellos. Mi hermana Brenda, ¿quieres hacer un compromiso con el Señor? Y es que de eso se trata en una reunión como estas. Se trata de venir, agradecer al Señor, pero al agradecerle, en automático, tú estás haciendo un compromiso con Él. Dice, Señor, sí, te agradezco, pero Jesús dice, pero no te advierto, sino te comunico, Brenda,
que el agradecimiento viene con unas letras pequeñas abajo que dice, me comprometo. Me comprometo. Mi hermana Brenda, te comprometes con el Señor Jesús, el médico de médicos, y con los testigos aquí presentes, a que te esforzarás en tu profesión y en tu vocación, que te esforzarás de tal manera que un día digan de ti, Brenda, una médico amada. ¿Estás dispuesta a comprometerte con el Señor? Sí. ¿Y con todos estos testigos aquí presentes? Sí. ¿Sí? ¿Sí la escucharon, mis hermanos? Sí. ¿No se escuchó, verdad? No. Los de allá atrás no escucharon, dijeron, no escuché. Ya dicen, si así va a dar las recetas, pues el paciente no va a escuchar. ¿Y qué me dijo la doctora? Mi hermana, ¿por qué no volteas hacia atrás? Voltea a ver, sé que es un poco penoso pero tratabas con gente toda tu vida. Así que mirando a todos tus testigos, mi hermana Brenda, te comprometes delante de nuestro Señor Jesucristo. Primero, pues estás agradecida, y por eso es que dijiste, yo quiero agradecerle al Señor y que se haga un servicio donde yo le digo al Señor, Señor, gracias porque me permitiste terminar mi carrera. Pero ahora, mi hermana Brenda, te comprometes con el Señor a ser una médico diligente, compasiva, que acompañe al enfermo. ¿Te comprometes delante de nuestro Señor, mi hermana Brenda? Sí, me comprometo. Amén. ¿Por qué no damos un fuerte aplauso, mis hermanos? Bueno, así pónganse todos de pie. Y ya que nuestra hermana ha dicho me comprometo, vamos a orar, mis hermanos, vamos a orar por nuestra hermana Brenda. Sé que el trabajo que tiene por delante no va a ser un trabajo fácil. Quien solo tenga esta carrera como